Paz a la iglesia. Que Dios bendiga a su pueblo en esta hermosa mañana. Todos ustedes, amados hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook, para poder escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Pues como decía el hermano Luis, el día de hoy vamos a hablar de un tema realmente excepcional, un tema que marcó la historia de la humanidad. En un tiempo para mal, pero en otro tiempo para bien. Y eso vamos a estarlo explicando. Y el tema se titula La nueva humanidad. La nueva humanidad. Y es que vemos que en algún punto de nuestra vida, realmente nosotros tenemos por nuestra naturaleza el querer mejorar, el querer cambiar, el querer transformarnos y ser mejores. Claro que sí. Y nosotros decimos, mañana haré mejor esto, mañana estudiaré más, porque voy a salir mejor en ese examen. Mañana le haré caso a mi jefe, ahora sí, para que él me recompense de una mejor manera. Y así estamos entonces, si queremos ir mejorando, cambiando, eso es natural en nosotros. Realmente queremos demostrar mejores valores, mejores acciones y hacerlo mejor, claro que sí. Quiero contarles una experiencia que quizás no es personal, pero sí es dentro de mi familia. Una experiencia que viví hace unos años, que ahora sigo viviendo. Quizás muchos de nosotros conocen a mi hermano Eric Arcia, es uno de los menores. La otra es mi hermana Eugenia, que nos está viendo por Facebook. Entonces, mi hermano, bueno, mis hermanos, ¿verdad? Mis tres hermanos, Luis, Eugenia y Eric, siempre hemos sido muy unidos, siempre las cosas hemos hecho juntos. Hemos tratado de hacer todo juntos y es genial realmente, le doy gracias a Dios por ello. Mi hermano menor, Eric, él se caracterizaba por ser una persona muy introvertida, era muy tímido realmente. No daba su opinión, se quedaba callado y no decía muchas cosas. También no era tan aplicado, no por falta de inteligencia, porque él es muy inteligente, sino quizás por falta de prioridades. En ese tiempo sus prioridades era el fútbol, para quienes lo conocemos, a mí me gusta el fútbol, también a mi hermano mayor, pero no juega tan bien, ¿verdad? Entonces, podemos ver que su prioridad en ese entonces era el fútbol y en ese tiempo las novias, ¿verdad? Típico adolescente que comienza a comenzar a buscar novias y también las adolescentes a comenzar a buscar novios. Entonces, vemos que él era así. Él no daba su opinión, él no era una persona que tenía iniciativa y platicaba y daba su opinión. No hacía eso. Entonces él viene y dice, bueno, cuando salga del bachillerato voy a estudiar medicina y voy a ser un hombre diferente, un hombre nuevo. Oh, qué excelente, y todos, qué excelente. Realmente es una carrera muy bonita, grandiosa. Para quienes son excelentes médicos, grandioso, realmente le dan a su nombre una alta altura, es un reconocimiento realmente. Entonces, él dice, voy a estudiar medicina. Pero él viene, él se prepara para el examen de admisión y cuando él hace el examen de admisión, un mes después le dan los resultados. Y pues lamentablemente no pasó, sino que quedó en la tercera opción. Quedó en la tercera opción y a él no le gustó, él no quería eso, él quería estudiar medicina. Entonces él comenzó a analizar y dijo, bueno, ¿por qué no? Voy a estudiar en BICA, dice, Instituto Bíblico de Centroamérica. Voy a estudiar en BICA, voy a estudiar Biblia 2 años. Gente, dice él. Como yo lo conocía o creí que lo conocía, yo dije, este cipote a los 2 años, a los dos meses va a renunciar, no creo. Y bueno, sucede que él va al instituto, estudia, termina sus 2 años y para quienes lo conocían antes, ahora lo conocemos, podemos ver que él es una persona diferente realmente. Él es un hombre distinto, ahora es bien extrovertido, platica, da su opinión, su punto de vista, contradice si realmente no está de acuerdo con lo que se dice. Y entonces él es un hombre diferente. Y es que con esto quiero decirle, amado hermano, amado amigo, de que en nuestras vidas pueden pasar diferentes circunstancias, diferentes situaciones que nos van a obligar a tomar un cambio radical en nuestra vida. Puede pasar eso. Por ejemplo, puede ser que cometamos un grave error que nos trae consecuencias grandes. Y entonces, por aprender la lección, entonces nosotros decimos, hay que cambiar, vamos a mejorar realmente, ya no lo vuelvo a hacer.
Pero también hay otras situaciones como la muerte de un ser querido. Eso nos puede llegar a marcar nuestra vida para que nosotros actuemos de manera distinta. El cambio de domicilio, el cambio de trabajo también, y hasta esta pandemia que estamos viviendo. Esta pandemia también cambia a la humanidad porque cambia su rutina. Ahora es diferente, claro que sí. Pero hay un grupo de personas que quizás nosotros decimos, ok, usted y yo, amado hermano, podemos cambiar, claro que sí. Somos hijos de Dios, entonces si hoy cometemos un error, ya lo componemos, nos arrepentimos y excelente porque tenemos al Espíritu Santo que trabaja en nosotros, nos ayuda a mejorar, claro que sí. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que en primer lugar no tienen a Cristo? Pero en segundo lugar son personas que ante la sociedad son marginados. ¿Por qué? Porque son psicópatas, son asesinos en serie, son violadores de mujeres, violadores de niños. Son personas que ante la sociedad son mal vistos, son drogadictos, alcohólicos y decimos, no, imagínense, no tiene ni a Cristo, no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Nunca va a cambiar este. Claro que no. Y entonces nos preguntamos, porque también la ciencia, los psicólogos, los psiquiatras se han preguntado, ¿cuál es la cura para esta persona? Si uno le dice, deja de tomar, anda Alcohólico Anónimo, y este va, pero vuelve a caer. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? Dicen los psicólogos, los psiquiatras, ¿qué hacemos? Bien, ellos todavía se hacen esta pregunta. ¿Cuál es la cura? No hay, dice. Solamente hay tratamientos que pueden moderar o controlar ese problema que tienen. Pero ¿cuál es la cura? Pues usted y yo sabemos, hermanos, que la cura es tener un encuentro vivencial con Cristo Jesús. Y déjeme decirle que este Cristo Jesús es el nuevo hombre, la nueva humanidad que hoy Dios quiere predicarnos a cada uno de nosotros. Y vamos a irnos a la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 24. Ese es el texto que nos va a dar el empuje para poder llenarnos de la nueva humanidad en esta hermosa mañana. Efesios, capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. En otras versiones dice, según la imagen de Dios. Entonces dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según la imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo claramente que debemos de dejar el viejo hombre. Textos anteriores podemos ver que dice el apóstol, dejen el viejo hombre, está corrupto, déjenlo. Ahora nos dice en el 4:24 de Efesios, vístanse nuevo hombre. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Y es interesante la palabra hombre en este texto, porque podemos decir, ahí dice hombre, ok. La palabra griega para hombre en este texto es antropón, significa humanidad. Entonces el apóstol Pablo dice, vístanse de la nueva humanidad, dice. Pero la pregunta sería la siguiente. La pregunta sería, ¿en qué consiste el viejo hombre y qué significa revestirse del nuevo hombre? Ok, hermano Marco, sabemos que hay un viejo hombre que hay que dejarlo, sabemos que hay un nuevo hombre, pero ¿cómo es que hubo un viejo hombre? ¿Cómo es que hubo un primer hombre? ¿Cómo es eso? Y hay otro hombre que hay que vestirnos. ¿Cómo es eso? Bien, entonces lo vamos a estar explicando con detalle. Así que ponga mucha atención porque es la palabra del Señor para cada uno de nosotros el día de hoy. Vamos a hablar primero del viejo hombre, Sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, historia que se cuenta en el primer libro de la Biblia, Génesis. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero en la cúspide de la creación, lo más excelso, lo más bonito que Dios creó, dice que fue el hombre, la humanidad. ¿Y con qué intención Dios creó la humanidad? Pues Dios la creó para que ellos gobernaran y tuvieran dominio sobre todo lo creado. Ese es el plan inicial de Dios, que fuéramos cogobernadores junto con Dios por la eternidad. Este era el plan de Dios con la humanidad, lo más hermoso que Dios hizo en su creación. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, declara que Adán
es llamado el primer hombre. Ah, ok. Entonces ahora sabemos quién es ese primer hombre, primera humanidad. Adán es el representante. Entonces, Adán es llamado el primer hombre. En él estaba la responsabilidad de dominar, de sojuzgar toda la tierra. Pero además, él debía de mostrar su dominio. ¿Mediante qué? Ok. Mediante la buena administración. ¿De qué? De la creación. Cuidándola, creando a partir de lo creado, expandirse en comunidades. Pero lo más importante, amado hermano, lo más importante que tenía Adán como responsabilidad era cuidarse los unos a los otros, amándose, sirviéndose. Eso era lo que él debía de hacer. Sin embargo, él debía hacerlo siempre bajo la autoridad de Dios. Debía de estar sujeto a la soberanía, a la sabiduría del Creador. Pero ¿qué sucede? Igual, historia que conocemos desde la escuela dominical. Sucede que Adán opta por desobedecer a Dios. Y entonces él cree que puede hacer lo mismo, gobernar sin Dios. Él cree que puede hacer eso. Por las palabras de Satanás también, cuando le persuaden y le dicen, ¿qué? Recordemos aquellas palabras que le dice Satanás a Eva, ¿qué? ¿Y es que realmente vas a morir? ¿Tú crees eso? No, tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios tiene miedo que seas como Él. Entonces por eso te dijo eso. Entonces Adán creyó eso y terminó desobedeciendo, amado hermano. Terminó desobedeciendo y vemos que es rendido ante Satanás. ¿Quién es Satanás? Bien, el autor intelectual de la maldad. Es desechado por Dios y le es quitado algo precioso. Nos había regalado con Adán, la vida eterna. Y la vida eterna era vivir con Dios para siempre. Y eso es lo más grandioso y es lo que nosotros tenemos fe y por eso somos llamados cristianos, porque queremos estar con Dios por la eternidad. Claro que sí. Pues esto era así, este era el plan inicial. Sin embargo, Adán lo estropeó. Entonces decimos que Adán, la primera humanidad, es el rey puesto por Dios para gobernar la creación, ya lo dijimos antes. Pero no solo eso, sino que hay algo más o quizás de igual importancia. Hay algo de igual importancia también en ello. De que Adán tenía que llevar consigo la imagen. Y usted me va a preguntar, ¿cómo es eso que Adán va a llevar la imagen de Dios? ¿Cómo es eso posible? Ok, cuya imagen de Dios se ve distorsionada porque Adán desobedece. Por lo tanto, este primer hombre no agrada a Dios, pero tampoco este primer hombre puede representar a la humanidad ni les puede dar la vida eterna porque Dios la ha quitado. Pero, ok, retrocedamos a la pregunta que dijimos. ¿Cómo es eso que Adán lleva consigo la imagen de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Me podría explicar, hermano Marco? Pues bien, vamos a leer Génesis, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Jehová así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y es interesante la palabra imagen, la palabra hebrea para decir imagen es selem. Significa en su significado más cercano reflejo. Entonces decimos que Adán va a reflejar a Dios. Y como lo escucha, amado hermano, ahí dice la palabra de Dios que Adán es el reflejo de Dios. La humanidad es el reflejo de Dios, déjeme decirle. Pero entonces esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿En qué sentido o cómo se explica el reflejo de Dios en el hombre? ¿De qué manera sucede esto? Bien,
Esto significa, mire lo que significa, amado hermano. No significa que Adán es un ídolo y hay que adorarlo, que la humanidad es un ídolo, no, nada que ver. No significa eso. Esto también me lleva a hacer un paréntesis y recordarles lo siguiente. Recordemos aquellos 10 mandamientos que Jehová Dios le da a Moisés. Y uno de esos mandamientos, si lo recuerda, claro que sí, en Éxodo capítulo 20, dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. No lo hagas porque es pecado. Pero analizando bien, ¿por qué dice Dios esto? ¿Por qué? Claro, es celoso, fuego consumidor, no le gusta que el lugar que es de él, de otro ser que no existe, que es falso, claro que sí. Pero también Dios dice: no te hagas nada. ¿Saben por qué? Porque Dios ya hizo su propia imagen en la tierra. Y la imagen es usted y yo. Usted y yo somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Déjeme decirle eso. Y vamos a llegar a un texto clave que nos va a declarar eso. Entonces, Adán, con esta imagen que lleva consigo, ¿qué es lo que hace? Ok, refleja en su esencia humana, las cualidades de Dios. ¿Y cuáles son estas cualidades? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, creatividad, perdón, servicio, entre otros, hay muchos. Estas son las cualidades que va a reflejar Adán, la humanidad, para decir: oh, esa es creación de Dios. Ahí no hay dónde perderse, porque ese hombre refleja a Dios en sus cualidades. Pero también hay otra cosa muy interesante, que la humanidad, que Adán iba a reflejar a Dios, ¿en qué? Iba a reflejar a Dios en su forma de gobernar, en su forma de dominar la tierra, en su capacidad de gobierno. Génesis 1:26, texto que ya habíamos mencionado. Este era el plan inicial de Dios, que el hombre estuviera dominando la creación, la tierra. Pero vemos algo muy lamentable en la historia bíblica. Y vemos que el primer hombre, Adán, distorsiona la imagen de Dios. Ya habíamos dicho que Adán decidió definir por su propia cuenta, desobedeciendo a Dios, el bien, el mal. Y esto produjo una catástrofe hasta el día de hoy. Y es allí, cuando este Adán desobedece, que se distorsiona, se estropea la imagen. Ahí es donde... Porque uno puede decir: ¿cómo es eso, amado hermano Marco? ¿Cómo es eso de que Adán peca y sigue teniendo la imagen de Dios? ¿Cómo es eso? O sea, es que Dios no peca. Entonces, no puede Adán seguir teniendo la imagen de Dios. Se le tiene que quitar, podemos decir. Claro que sí. Pero hay algo muy interesante, que eso no es así. Porque mire qué interesante lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 6. Y vamos a ir a nuestras Biblias en el capítulo 9 de Génesis, versículo 6. Mire qué interesante las palabras. Dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho hombre. ¿Qué quiere decir entonces? Capítulo 3 de Génesis se da la desobediencia del hombre. Es desechado del huerto del Edén, de la presencia de Dios. Es desechado y le es quitada la vida eterna. Capítulo 9, ese suceso ya pasó. Y entonces Dios dice: cualquiera que mate a su hermano, si un hombre mata a un hombre lo va a matar. ¿Saben por qué? Porque ese hombre es la imagen de Dios. Quiere decir que Adán no perdió la imagen de Dios. Claro que no. Él sigue teniendo la imagen de Dios porque es creación de Dios, pero de una manera distorsionada, de una manera imperfecta, de una manera que podemos decir, hasta podemos llegar a dudar, pero no, es la imagen de Dios, pero estropeada, distorsionada. Entonces vemos, amados hermanos, que realmente Adán, el primer hombre,
cometió un grave error. Este primer Adán no puede representar a la humanidad y por lo tanto se puede llamar, y así Pablo lo llamó, como el viejo hombre, el primer hombre que se debe desechar. Y entonces esto explica Romanos capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Texto que quizás algunas denominaciones han tergiversado y quizás nosotros podemos llegar a malinterpretar, pero hay que analizarlo con mucho cuidado. Porque mire lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos han pecado. Y entonces, hermanos, esto es muy interesante. Mire lo que dice. Dice que por un hombre entró el pecado. Claro que sí. Adán desobedece y el pecado ingresa al mundo. Ingresa a la humanidad, al mundo, a la tierra. Ahí ingresa. Pero, ¿qué dice? ¿Qué es lo que pasó a los hombres? Mire bien. Dice, y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa a todos los hombres? Es muerte. Y no estamos hablando de una muerte física. Estamos hablando de una muerte espiritual. Porque esta muerte espiritual se produce a causa del pecado. Y es que cuando nosotros pecamos, dice Isaías 59, que se produce una barrera, se crea una barrera entre Dios y los hombres. Y esta fue la barrera que Dios miró, y el hombre también, que se creó cuando Adán peca. Entonces esta barrera los separa y ahí es donde podemos ver que Adán es desechado. Y entonces esta muerte espiritual es la consecuencia del pecado. Pero podemos decir, entonces, por culpa de Adán, nosotros cuando tenemos conciencia, 14, 15 años, estamos separados de Dios. Entonces concluimos con la naturaleza pecaminosa, ya con el pecado primitivo, el de Adán, ¿verdad? Y caemos en la doctrina falsa. Y no, así no es. Mire el punto, muchos obviamos el punto final del texto. Dice, por cuanto todos pecaron. Escuche bien, por cuanto todos pecaron. Esto significa que es su responsabilidad. Usted distorsiona la imagen de Dios. Si usted se separa de Dios, es su responsabilidad. Si usted permanece sin pecado, entonces usted siempre tiene vida, siempre está junto con Dios. Es su responsabilidad, amado hermano. Pero sí, todo tuvo un origen. El que desobedeció primero, Adán. Y esto condujo una maldición. Ahí lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Entonces, al final, cada quien es responsable de su pecado. Es responsable de esta consecuencia. Pero también es responsable de su redención, buscando a Cristo. Buscando a Cristo. Entonces vemos, hermanos, que en el principio, dándole un tipo de dominio al hombre Dios. Y esto también es muy interesante y quiero hacer acá énfasis en que el tipo de gobierno que Dios refleja es diferente a como nosotros pensamos. Si nosotros buscamos qué significa gobierno, podemos encontrar un significado de explicaciones. Dice, en otras palabras, puede ser aquel que manda, aquel que le da una directriz a alguien qué hacer, aquel que ordena, etcétera. Y en el mundo, ¿qué podemos ver? Podemos ver que los gobernadores, los que gobiernan, son aquellos que son más servidos que la propia población, el propio humano, el propio ciudadano. Y esto es un error, porque realmente el gobierno de Dios es diferente. Es diferente. El gobierno de Dios, habíamos dicho al principio, recuerde, que Dios le dio un dominio al hombre para que él cuidara la tierra, se expandiera, pero también se cuidara el uno al otro. Es un tipo de dominio de gobierno distinto. No es el que te vas a sentar en un lugar y todos te van a comenzar a soplar.
te van a soplar, te van a pasar galletita, juguito, la comidita. No, es un tipo de gobierno donde el líder es el que sopla, donde el líder es el que da la comidita al pueblo. Es diferente. Ahora nuestra concepción cambia realmente, porque recordemos la vida de Jesús, lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a lavar los pies, no a que le laven los pies. Pero el hombre cambió esto y escuchó a Satanás. Y Satanás le dijo, hey, Dios te dijo que gobernaras sirviendo. No, hombre, yo tengo una propuesta mejor, dice Satanás. Mejor gobierna sentado ahí y que todos te sirvan. Es más bonito. ¿Sí o no que se escucha más bonito? Sí, claro que sí. Y decimos, estamos sentados ahí, no sudamos, no pasa nada, tranquilo. Y esto le dijo Satanás a Adán, y Adán cayó. Quiso gobernar según el plan del maligno. Y esto fue realmente lamentable, porque ¿qué es lo que observamos hoy en día? Desigualdades. Observamos muertes, hambrunas, persecuciones. Tantas personas malas haciendo la maldad. Esto es lo que observamos entonces. Observamos reyes, gobernadores, presidentes corruptos y personas que le siguen también y haciendo lo mismo. Eso es lo que observamos hoy en día, porque los presidentes, los gobernadores, los reyes de hoy en día no tienen el verdadero concepto de gobierno. Y entonces vemos eso. Muchas escalofriantes cosas más podemos ver en el mundo, claro que sí, que nos tardaríamos mucho tiempo mencionándolas. Y entonces entendemos el capítulo 4, versículo 22, cuando dice el apóstol Pablo, despójense de ese hombre, porque es malo. Ese viejo hombre hace maldades. No entiende el verdadero significado de gobierno. No entiende lo que es extender la mano y darle al pueblo, darle al hombre, servirle uno al otro, al prójimo. No entiende eso. Pero déjeme decirle, amado hermano, de que esto no termina aquí. Realmente hay algo mucho más grandioso. Y es que a como hubo un viejo hombre, a como hay un hombre viciado y corrupto, entonces ahora hay un nuevo hombre, la nueva humanidad. Claro que sí. Y entonces decimos, primeramente, que Dios, el gran soberano, se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 7 lo declara. Dios y la humanidad se hacen uno en Jesús, así como lo escucha. Dios y la humanidad se hace uno en Jesús para cambiar lo que aquel viejo hombre había hecho. Se necesita entonces un segundo Adán que haga las cosas perfectas, que no peque, que lleve consigo la imagen de Dios y que nunca la distorsione. Pues el segundo Adán, ¿qué debe de hacer? Bueno, debe de tomar la responsabilidad de dominar la tierra, de cuidar la vida eterna y dominar la tierra bajo el verdadero concepto de gobierno de Dios. Devolver la vida eterna a la humanidad. Esa es la responsabilidad que tiene, pero siempre bajo el gobierno de Dios. Pero entonces, la pregunta sería, ¿cómo hizo esto Jesús? ¿Y cómo se convirtió en el segundo Adán y salió victorioso? ¿Cómo pasó esto? Bien, podemos ver primero a Jesús frente a las consecuencias del pecado del primer hombre. Claro, porque el pecado de Adán, eso llevó a consecuencias. Y entonces el segundo Adán tiene que lidiar con estas consecuencias. Claro que sí. Si en un trabajo contratan a una persona y, digamos, borra todos los documentos que hay en su PC y distorsiona los documentos, los malentiende, envía al jefe lo equivocado, entonces, y lo despiden, la segunda persona debe de venir a componer eso. Y esto es así. Entonces Jesús viene a lidiar con las consecuencias del primer hombre. Jesús, déjeme decirle, amado hermano, que enfrentó las maldades y consecuencias de lo que produjo el distorsionamiento de la imagen de Dios en Adán.
Es más, Jesús lo soportó. ¿Y cómo es esto? Bien, 2 puntos importantes. Primero, la tentación de Jesús. Y déjeme platicarle esto, amado hermano, porque es muy interesante. Es como que en la Biblia se repiten una historia 2 veces. En la Biblia se repite la misma historia 2 veces. ¿Cómo es esto? Ok. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Génesis capítulo 3. Quizás la única diferencia es el escenario. Uno es en el huerto del Edén, el otro es en el desierto. Pero lo mismo, ¿qué hace Satanás? Satanás le dice al hombre y le propone un plan diferente, le ofrece algo distinto de lo que Dios había dicho. Y entonces vemos que Satanás le ofrece el camino corto a Adán, y Adán cayó. Y el mismo Satanás, Lucas capítulo 4, le ofrece el mismo camino corto a Jesús, pero Jesús no cae. Jesús no cae y él sabe que esto es mentira porque ya Dios le explicó, ya Dios sabe, recordemos Jesús lo sabe, cuál es el verdadero camino que debe de seguir. Y al rechazar la oferta sale victorioso sobre el poder espiritual de la maldad. Amén. Claro que sí. Y el segundo punto, la muerte de Jesús. Los evangelios nos relatan este suceso. Jesús soporta la maldad en su muerte. Lleva consigo la maldición del pecado de la humanidad, del primer hombre hasta Jesús. Sin embargo, Jesús entregó su vida y este Jesús permitió que el mal maximizara sus fuerzas contra él y Jesús murió. Pero el amor de Dios, que crea vida aún de donde no la hay, y aún en medio de la muerte, resucitó a Cristo Jesús. Y a ese resucitado Cristo es el que nosotros predicamos. Amén. Claro que sí. Y entonces, decimos que ese Jesucristo es la nueva humanidad. El nuevo hombre que venció la muerte, venció la tentación y ahora nos está dando vida eterna. Nos devolvió ese obsequio que Adán lo había perdido. Y ahora Cristo dice, humanidad, aquí está. Aquí está de vuelta. Aquí tienen de vuelta la vida eterna. Ya no van a estar separados de Dios. Qué excelente ese nuevo hombre. Ese sí nos representa. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 22. Dice así. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces vemos que Jesús viene a darnos vida. Viene a dar un concepto diferente de lo que es gobierno. Una nueva forma de hombre, de humanidad. Y entonces, ¿qué hace este segundo hombre? El Jesús resucitado es un humano. Recordemos cuando dicen Corintios que se le apareció a Cefas, se le apareció al otro y a 500, se le apareció a varios. Y recordemos que Jesús dice, tócame, soy yo. Jesús era un humano, comió con ellos, estuvo con ellos, el Jesús resucitado. Pero el Jesús resucitado es una nueva clase de humano. Una clase de humano que puede vivir y gobernar eternamente con Dios. Y a eso vamos. Jesús es la misma vida eterna. Jesús dice, yo soy la vida eterna. Nosotros, a Él es donde acudimos. El nuevo hombre, la nueva humanidad que nos llena y nos vuelve a obsequiar todo lo que un día el primer hombre había perdido, Adán. Jesús también reflejó la imagen de Dios de manera perfecta, al vencer la maldad y a la muerte sin ningún pecado. Cuando uno de nosotros muere en Cristo, sin mancha, sin pecado, y también cuando Jesús murió en esa cruz, sin pecado, cuando Jesús murió sin haber cometido ningún error, al haber rechazado la oferta de Satanás, Jesús le da una bofetada al diablo y le dice, toma, le dice al diablo, me fui de este mundo limpio. Y así vamos a decir nosotros, cuando estemos allá en los cielos y Dios nos diga, bienvenido,
Estamos en el libro de la vida. Entonces nosotros le vamos a dar una bofetada espiritual. Ojalá que sea física, pero no. Pero que sea, bueno, lo que sea. Le vamos a dar una bofetada al diablo y le vamos a decir, aquí estamos, no pecamos, estamos limpios. Eso dijo Jesús. Eso dijo Jesús. Y entonces es ahí donde Jesús se declara la imagen perfecta de Dios. ¡Pum! Distorsionamiento. Y esto lo declara Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, la verdadera imagen. También lo declara 2 Corintios capítulo 4, verso 4, la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, ya vimos que el viejo hombre cometió un grave error, desobedecer a Dios, llevarle la contraria a Dios. Esto produjo una catástrofe, tanta maldad en el mundo. Ahora vemos que Satanás tiene poder y dominio sobre el reino de las tinieblas. Vemos que sí. Pero ahora sabemos que hay una nueva humanidad, una nueva forma de ser un humano. Y Jesús nos vino a enseñar eso. La nueva humanidad, el nuevo hombre, Jesucristo. Pero, ¿cómo alcanzamos entonces a este nuevo hombre? ¿Cómo llegamos a ser como Jesús? ¿Cómo? Mire el texto base de nuevo, Efesios capítulo 4, verso 24. Dice así, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice, vístanse del nuevo hombre. Nuestra vestimenta desde Adán es sucia a causa del pecado. Cuando nosotros ya tenemos conciencia y comenzamos a pecar, entonces nuestra vestimenta comienza a ensuciarse. Por ejemplo, mi hija que tiene 1 año y medio, ella tiene sus vestimentas limpias, ella no conoce el pecado. Pero ella a medida que crezca, cuando tenga 14, 15, ella vaya conociendo y ella sepa qué es lo bueno, qué es lo malo, entonces ella va a comenzar a ensuciar sus vestimentas. Y entonces ella tiene que buscar cómo cambiarse de ropa. Así somos nosotros. Si tenemos vestimenta sucia, hay que quitarlo. Hay que vestirnos de ropa limpia. Y entonces dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, quítense las ropas sucias. Y ahora que fueron limpios en el bautismo, revístanse de Cristo Jesús. El ser que vino a presentarnos la verdadera humanidad. Mire qué interesante lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Ahí nos declara que nosotros como hijos de Dios podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Podemos ser parte de este nuevo hombre, de esta nueva humanidad. Claro que sí, podemos ser parte. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 10. Vístanse con la nueva naturaleza. Oiga bien, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces el apóstol Pablo dice, revístanse. Y hay 2 cosas importantes que ustedes van a ver al revestirse. Ok, 1, ministerio de Cristo o vida de Cristo. Jesús, dijimos que nos enseñó una nueva forma de gobernar. Recordemos cuando alguien le preguntó a Jesús, Maestro, ¿quién es el más grande, el mayor entre nosotros? Y recordemos lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, el que ustedes ven pequeño, el que ustedes creen que es el más pequeño, ese es el más grande. Porque el más grande en el reino es el que sirve, es el que está sirviendo, es el que está lavando los pies. Ese es el más grande. Pero también Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo, ama a tu amigo, pero también ama a tu enemigo. Jesús dijo, debes dar aún de lo que no tienes, así como la viuda dio todo lo que tenía. Jesús dijo, el que te hiere la mejilla derecha, que te hiera también la izquierda. Jesús dijo, sean misericordiosos, aún con los que no tienen misericordia. Vemos una nueva perspectiva, un hombre distinto.
un rey distinto, porque Jesús es rey. Vemos un rey distinto, un gobernador distinto. Muchos creían que el Mesías iba a ser un rey político, que se iba a sentar, iba a desechar al imperio romano y se iba a sentar donde está el César. No, no pasó. Jesús es más que un rey terrenal. Jesús es un rey soberano de todo el universo, de todo el reino, de todo. Es más que eso. Jesús no vino por un puesto terrenal, nada que ver. Jesús vino a mostrar el verdadero gobierno y la verdadera forma de actuar de un hijo de Dios. Y dos, semejanza con Dios. Recordemos el texto 9:6, capítulo 9, versículo 6 de Génesis, que dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos que el hombre jamás perdió su imagen. Jesús, Cristo, vino a restaurar y a poner la imagen de Dios en el hombre sin distorsiones, de manera perfecta. Primera de Corintios capítulo 11, verso 7, amado hermano, quiero que vaya conmigo a la Biblia y lea este texto porque es fundamental. Miren lo que dice, qué interesante. Primera de Corintios capítulo 11, verso 7. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, en un espejo espiritual, nosotros vamos a reflejar a Cristo. Vamos a reflejar entonces a nuestro Rey. Y seremos la gloria y la misma imagen perfecta de Dios como Cristo lo fue. Amén. Y entonces, Gálatas capítulo 3, verso 27, dice que todos los que han sido bautizados de Cristo han sido revestidos. Entonces acá vemos el primer paso. ¿Cómo yo me revisto de Cristo? En el bautismo. Cuando usted muere y es sepultado juntamente con Cristo, usted renuncia al viejo hombre, aquel hombre pecaminoso, aquel hombre que cometió muchas maldades. Usted renuncia a ese hombre, usted se reviste de Cristo cuando sale y resucita juntamente con Cristo. Y esto es lo que usted hace entonces, amado hermano, amado amigo. Esto es lo que usted debe de hacer. Si usted quiere revestirse de Cristo, ser una mejor persona, decir que en su nuevo trabajo usted va a actuar diferente, que cuando tenga una carrera, una universidad, usted va a ser diferente, revístase de Cristo y lo va a lograr. Va a ver que sí. Y entonces vemos que necesitamos el bautismo para revestirnos nuevamente de Cristo. Y Colosenses capítulo 3, un capítulo que se lo dejo en casa para que puedan meditar en ello, nos da diversidad de consejos de cómo nosotros podríamos ver los resultados de que realmente sí, nos estamos revistiendo de Cristo. Así como leíamos en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 7, vernos en un espejo y decir, pararnos en un espejo así, y decir, wow, realmente me parezco a Cristo. Estoy haciendo lo que Cristo hizo, excelente. Y un día, entonces nosotros poder levantarnos, todos los días levantarnos cada mañana y decir, hoy me propongo reflejar a Cristo. Hoy me propongo reflejar lo que Él nos enseñó. Y decir, si antes mentíamos, ya no voy a mentir. Si antes mentía por creerme la gran cosa, por decir tanta historia fascinante y fantástica, nadie cree al final, pero por sentirme grande, pues ya no lo voy a hacer. Ya no voy a mentir. Si nosotros antes teníamos envidia, vamos a dejar de envidiar al hermano. Si antes teníamos egoísmo, vamos a dejar de ser egoístas. Si antes no aceptábamos nuestros errores, vamos a comenzar a ser más humildes, amados hermanos. Tenemos que comenzar a actuar. Tenemos que cambiar verdaderamente. Si antes murmurábamos del líder, del hermano, vamos a dejar de hacerlo.
Y si tenemos algo en contra de su hermano, ya en el Evangelio de Mateo nos dice, pues aclárenlo los dos. Dejemos de fallar, dejemos de seguir grupos sociales que realmente van en contra del ideal de Cristo. Dejemos de hacer eso. Dejemos de compartir en las redes sociales cosas que no vivifican, cosas que no llevan a nada. Dejemos de hacer eso. Actuemos, propongámonos todos los días ser mejores cristianos, ser como Cristo fue y decir, hoy voy a perdonar más, hoy voy a amar más, hoy voy a servir más, para que un día podamos decirle a nuestro prójimo con toda firmeza y decirle, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y decirle también, ven, sé parte, amigo mío, hermano mío, de esta grandiosa y nueva humanidad. Dios bendiga a su pueblo en esta hermosa mañana.